Ya. Muy bien, ahora sí. Wow. Eso va a quedar grabado y la van a poder compartir. Muy bien. ¿Cuántos están contentos con la ruina? A ver, levanten la mano. ¿Están contentos con la ruina? Uy, Dios mío. Ah, si me están entendiendo, es que parece que no se entiende. Y allá atrás, ¿sí se entiende? Tampoco. Ahí, ¿y eso? Porque aquí hay sillas, por si se quieren hacer aquí adelante. Mira, ahí hay hartas sillas, para que no estén por allá tan lejos, si quieren. Voy a tratar de crear la expectativa como la primera vez que yo prediqué este mensaje. ¿A cuánto les gusta que sus hijos tengan escasez para los que los tienen? A nadie. Cuando la religión nos dijo a nosotros que ser pobres en espíritu era ser miserables y andar con los zapatos rotos, eso está fuera de todo contexto. Y que andar en la miseria es como ser santo, pero eso es todo lo contrario de lo que dice la Biblia. ¿No es cierto que no nos da alegría cuando nos dicen, papá, mamá, necesito tal cosa y uno le dice, gloria a Dios no hay, aguántese hasta mañana? No podemos comer tal cosa porque no alcanza, gloria a Dios. Ahora, la Biblia sí dice que uno debe estar contento con lo que tiene, pero no conforme. Una cosa es dar gracias y otra cosa es tener una mentalidad de pobreza. Muy bien, yo les voy a explicar cómo opera Dios en las finanzas. Lo primero que Dios hace, que ustedes son testigos y yo también, lo primero que hace Dios es hablarnos. Dí conmigo, Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? El creer que Dios no habla es pensar que Él es un ídolo, de esos muñecos que se adoran pero que nunca pueden hablar. Pero mi Dios habla porque Él creó la boca, Él creó las lenguas que nosotros hablamos. Por lo consiguiente, Dios habla. Cuando alguien te dice que todo el consejo de Dios está en la Biblia, eso es verdad. Pero que solamente Dios habla a través de la palabra, eso no es cierto. Es una verdad a medias, porque Dios sí habla. El Señor Jesús lo expresó. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces Él habla. Y nosotros
le oímos. Cuando Él dice mis ovejas, ¿cuántos son ovejas? Levanten la mano. Él no dijo algunas ovejas, Él dijo mis ovejas, o sea, todas. Di conmigo todas. Cuando tú te acercas a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios como sus ovejas, como sus hijos, nosotros sabemos que no importa la condición en la que estemos, sea que llevemos unos días en la fe, unos años en la fe o muchos años en la fe, Dios nos va a hablar porque somos sus ovejas. Y Él quiere que nosotros le sigamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no lo podía creer. O sea, ¿cómo puede ser que el rey del universo, el creador de los cielos, del cosmos, de lo que vemos y de lo que no vemos, de los ángeles, los arcángeles, le vaya a hablar a un ser humano? Pero sí es cierto porque yo lo he oído muchas veces, de muchas formas. Y nadie es mejor que nadie. Eso no depende. Mira, si esta palabra te queda en el corazón, uy, esto no depende de quién soy yo, sino quién lo prometió. Vamos a mirar el libro de Génesis, capítulo 28, verso 10. Como Dios habla en todas las generaciones, entonces dice acá, capítulo 28, verso 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, ¿sí ven? Dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Aleluya. Entonces, para los que dudan y creen que Dios solamente le habla a los más santos, quiero decirte que este hombre era un tramposo, un estafador. Este hombre venía huyendo de su casa porque le había hecho trampa a su hermano y su hermano lo iba a matar. Es más, el nombre Jacob significa tramposo. Le pusieron ese nombre porque intentó usurpar a su hermano, quitarle la primogenitura cuando nació. Es una historia muy fantástica, muy hermosa. Y entonces cuando su papá se dio cuenta de eso, entonces le puso el nombre acorde a lo que había hecho. Y entonces el nombre Jacob significa tramposo. Y si Dios es capaz de hablarle a un tramposo, le habla a cualquiera, muchachos.
¿Sí me están entendiendo? Y conmigo Dios habla a todos, sin excepción. Y por eso se presenta así: yo soy el Dios de Abraham. Y luego le dice: yo soy el Dios de Isaac. Le está diciendo: yo soy el Dios de tu abuelo y soy el Dios de tu papá. Y ahora quiero ser tu Dios. Y conmigo Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así que no es suficiente con que tú sepas que tu papá cree en Dios o tu mamá. Dios quiere ser tu Dios personal, único contigo. Y este muchacho le dieron algo de provisión, pero no le alcanzó y tenía que ir huyendo donde su tío. Y por eso, en ese lugar donde le cogió la noche, pienso yo, entonces ahí fue donde acomodó unas piedras y se acostó ahí. Y mientras él estaba en sueño, Dios le aparece y le habla con su propia voz para que él no tenga duda. Ahora les voy a preguntar a los que están lejos y a los que estamos aquí: ¿cuántas veces Dios te ha hablado a ti? Levante la mano. ¿Y qué te ha dicho? ¿Cómo sé que es Dios? Porque cuando Él habla, sus promesas son exageradas. ¿Sí se han dado cuenta? Cuando Dios nos habla, uno dice: ¿qué? ¿Todo eso? ¿Y por qué? ¿Por qué será? Porque Él no tiene límites. Porque Él es grande. ¿Sí o no? Y entonces dice acá, verso 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Imagínense, pónganse a contar el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea que la bendición es para él y para sus hijos. Wow. Verso 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Si acabamos de escuchar el testimonio de la niña, ¿no? Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Di conmigo: Dios no me dejará. Para los que dicen que Dios los abandonó, dice: Dios no me dejará, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Hasta cuándo? Porque no ven que es su palabra la que está empeñada.
Cuando yo le dije una vez al Señor, recién comenzó el ministerio, porque esto comenzó con mucho poder, yo le decía, Señor, por qué estás haciendo esto? Y lo primero que me contestó, digo, yo no lo hago por ti, o es que tú te crees mejor que otros, ni lo hago por ellos, lo hago porque yo lo dije. Es mi palabra la que está empeñada en este lugar. Me sorprendió. Yo pensé que había visto algo bonito en mí, pero no. ¿Sí se acuerdan? César, ¿se acuerda? Nos dejó callados, todos quedamos. Y les voy a decir algo mientras estamos leyendo. Todavía Dios no ha hecho en esta casa ni el 0,5% de lo que ha prometido. Y Él no nos va a dejar hasta que haya hecho todo. Di conmigo todo. Ay, Dios mío, despiértalo, Señor. Va a tocar cantar una canción. Antiguamente Marcos Gui cantaba Levántate, somos pueblo, y ahora toca uno, Señor, despiértanos, Señor. Impresionante, ¿no? Dice el verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Tenía para comer? No. ¿Tenía otra muda de ropa? ¿Le faltaba camino? Si el Señor me lleva a ese lugar, si no me deja morir de hambre, si no me deja morir de frío, si no me coge una bestia por ahí en esa época, las bestias se comían la gente. Si Dios me lleva a ese lugar, Él será mi Dios. Por eso es que cuando la situación está complicada, cuando tú dices, pastor, yo no tengo ni para comer, esa es la mejor temporada. Porque ahí tú vas a conocer al Dios de los milagros. Ahí es donde tú vas a conocer al Dios que provee. Ahí es donde vas a conocer al Dios que pelea por ti. Wow, impresionante, ¿no? Di conmigo Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. En ese mismo lugar fue donde Abraham levantó altar a Dios, en ese mismo lugar. Por eso Dios se le apareció ahí. ¿Qué se hacía sobre el altar? Se hacían sacrificios. ¿Qué era lo que Dios quería que hiciera Jacob? Di conmigo sacrificios.
pero como no tenía, y conmigo Betel. ¿Dónde habla Dios? En Betel. ¿Dónde habla Dios? En su casa. ¿Dónde le habló Dios a Abraham? En Betel. ¿Dónde le habló a Jacob? En Betel. ¿Dónde Dios te va a hablar a ti? En Betel. ¿Dónde Dios le hablará a todos esos jóvenes que están en la calle perdidos, sin rumbo, sin dirección, sin propósito? En Betel, su casa. ¿Dónde ellos van a conocer el propósito de su nacimiento, de su creación? En Betel, donde hay un altar para él. Nunca se te olvide eso. Y termino acá, verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Di conmigo, casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, di conmigo, todo el diezmo apartaré para ti. Entonces puso una piedra. En esa época se acostumbraba que cada vez que alguien hacía un pacto, así fuera entre personas, se levantaban unos montones de piedra para que nunca se olvidara el pacto. Incluso en Israel todavía hay esos montones de piedra de lo que hicieron los israelitas cuando pasaron el Jordán, cuando llegaron a la tierra prometida. Estos arrumes de piedra que eran pactos que ellos hacían con Dios o con los vecinos, todavía están ahí de pie, porque eran pactos. Entonces, como él sabía que eso era lo que se hacía cuando uno hacía una promesa, entonces él lo que hizo fue tomar la piedra y la clavó en la tierra y dijo, esta será la señal de lo que yo he dicho. Ahora, ciertamente Jacob llegó donde su tío. Dios lo bendijo desde el primer día. Su tío lo quiso robar más de 10 veces. Pero la Biblia dice en el capítulo 33 que Jacob fue riquísimo. Dios le dio riquezas y riquezas y lo mandó otra vez a la casa de su padre, como él se lo había pedido. Ahora escúchame acá. ¿Qué hacía Jacob? De todo lo que Dios le daba, que eran animales, en esa época y en ese momento, las riquezas se medían por animales. Él tomaba lo mejor, llegaba a casa de Dios y los sacrificaba. Di conmigo un altar. Ya ahora sí estamos entendiendo. 20 años después, Dios le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú me hiciste un pacto. Y conmigo, Dios nunca se olvida. Alguno dirá, Dios se olvidó de mí. Yo no, yo no veo nada. Dios nunca se olvida.
Jamás se olvida. Nunca. Y como dice el pastor Ricardo Rodríguez, la primera vez que yo escuché este mensaje de su boca, hace muchos años, estaba toda la iglesia reunida. No era muy grande la iglesia, la verdad. Y él les dijo lo que yo les voy a decir a ustedes. Les dijo, estás a una decisión de salir de la pobreza y entrar en la abundancia. Y la gente los miraba y él decía, estás a una decisión de cambiar tu presente y tu futuro. Estás a una decisión, a una decisión. ¿Qué quieres hacer? Y él decía, es más fácil cuando no hay nada, porque para Jacob, siendo el hijo de un rico, sin embargo, por lo que había hecho, no se pudo traer nada de las riquezas de su papá. Entonces salió sin nada. Y ahí cuando él estaba en el momento de la prueba, en el momento más difícil, Dios se le aparece y dice, ¿cómo quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? ¿Me vas a creer como Abraham? ¿Me vas a creer como tu papá? ¿Qué piensas hacer? No es más fácil tomar el camino de la crítica, no es más fácil tomar el camino de Judas. Estás a una decisión. Escúchame los que no tienen nada, lo que dicen, yo no tengo, no sé qué va a pasar mañana, no sé si me van a echar de la casa, no sé, no sé, no sé. Estás a una decisión de que Dios haga algo. Termino acá, escúchame. ¿Por qué una escalera? En la visión había una escalera que estaba en el piso y llegaba hasta donde estaba Dios. ¿Sí es así o no? ¿Esa escalera para qué? ¿Usted alguna vez ha visto subir un ángel en escalera? ¿No ve que ellos vuelan? Yo los he visto y ellos no. Es más, los arcángeles que yo vi, los últimos que vi, salieron, salieron disparados como un jet hacia arriba. Dejaron el polvero. Pero ¿por qué una escalera? Digo conmigo, ¿por qué una escalera? ¿Y por qué los ángeles que vuelan estaban subiendo la escalera y la bajaban? Porque es paso a paso. Lo que el Señor está mostrando con la escalera a Jacob diciendo, tú tienes que dar el primer paso y luego el siguiente. Tú no te puedes saltar. Dios mío, los que están viviendo a la distancia en otros países, en otras ciudades, aún en Venezuela, estás a una decisión de que la historia cambie. Una sola decisión y todo cambiará. Es más, si no tienes, mucho mejor. Con eso podrás decir, de lo que tú me des, de lo que tú me des, de lo que tú me des, diezmo apartaré para ti. Yo quiero a la distancia
los que están cansados de la ruina, de la miseria, los que llevan años sacándole excusas al Señor y diciendo, no, 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 yo no, yo por ahí ofrendo. No, eso no te alcanza. Dios sabe, un día de estos, cuando pueda, nunca lo vas a hacer. O no te puedes saltar el primer peldaño. Estás a una decisión. Quiero que levantes tu mano y le digas, Señor, nunca más. Yo no quiero que mis hijos hereden miseria. Yo quiero que tú seas mi Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, luego Dios de Jacob, y ahora eres mi Dios, mi Dios, mi Dios. Quiero que te reveles a mí en primera persona. Y este momento difícil puede ser la más grande oportunidad de mi vida para ver tus milagros, tus maravillas, mi Señor. Esto es solo para valientes, los que están en casa, los que me están viendo en diferido. Levanta tu mano y dile, Señor, de lo que tú me des, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Sin falta, nunca más faltaré. Y entonces, tú nunca te olvidarás de mi pacto, Señor. Nunca. Cuando venga el enemigo a destruir, a robar, a estafarme, tú nunca lo permitirás. Wow. Nunca. Aleluya. Padre, yo te doy gracias, Señor. Esa es una generación que va a ser extremadamente bendecida. No será una generación que pasará sin honra y sin luz, sino que esta generación sacudirá este planeta por su fe en el Dios más poderoso que existe. Por su fe moverán montañas. Por su fe, Señor, se levantarán como las águilas. Esta generación será la más poderosa por su fe. Bendícenos, Señor, y que nunca nuestro corazón se olvide. Por eso Jacob puso una piedra para que nunca se le olvidara que había hecho un pacto con Dios. Puedes anotar ahí en las paredes de tu casa, en un cuaderno, en un tablero, puedes decir, yo tengo un pacto con mi Dios, innegociable. Amén. Y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Muy bien, vamos a terminar con una alabanza. Quiero que estén listos todos acá. No escucho el piano, no sé por qué le bajaron. Bien. Nos vamos a gozar. De verdad.